fin de año encima, que realmente se siente como que si fueran 5 años que se le vinieron a una encima a final de este tiempo, pero bueno. Pero bien, aparte de eso, bien, siempre con energía, con ganas, bueno, con ganas de trabajar, sobre todo, a ver si podemos incidir en que las cosas vayan bien. Bueno, sí, hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que aprender, ¿no? Y yo quise partir por esa reflexión, porque el libro Palestina en pedazos, como yo contaba antes, es un libro que tiene tres partes de tres escritos en distintos momentos, ¿no? Y como suelen ser tus ensayos, que son muy accesibles de leer al mismo tiempo que muy cultos, están armados como en capítulos muy pequeños, un capítulo que pueden ser 2 párrafos o pueden ser 2 hojas, y que nos permiten entrar en algo que a mí me parece muy tremendo y que es la subjetividad. Tú explicas un poco cómo ha sucedido, ¿cierto?, la situación palestina en términos históricos, pero a mí yo creo que lo que más me conmueve tiene que ver con tu manera de acercarnos a este cotidiano de quienes habitan ese territorio en conflicto, tanto en términos físicos, con tu manera de acercarte en términos físicos, también tus visitas a la zona, como en términos espirituales. Y eso entonces en estas tres partes, en uno, Envolverse Palestina, que es algo que tú publicaste en 2013, después en Ujú. esta segunda parte que se llama Volvernos Otros, que hay esta reflexión sobre el lenguaje, de dónde viene eso que yo acabo de leer, y esta tercera parte que a mí me pareció tremendamente conmovedora y tremendamente actual, que es Rostros en mi rostro, donde hablamos de nuestro mestizaje finalmente, que todos estamos cruzados por historias, ¿no? Hablemos un poco de esa construcción y de lo que a ti te ha pasado como escritora y como palestina, como descendiente palestina, a lo largo de esta década que llevas escribiendo al respecto. Bueno, mira, este es un libro que a mí me pilló por sorpresa. Yo no había hecho ninguna reflexión previa a mi palestinidad, más allá de haber sentido mucho miedo cuando llegué a Estados Unidos, se cayeron las Torres Gemelas, los primeros acusados fueron los palestinos, y yo pensé, uff, soy latinoamericana y soy palestina al mismo tiempo en este lugar, qué complicación más grande, y eso que no había sentido como un problema en Chile, ser de la comunidad palestina, sí de pronto se me volvió un tema, digamos, se me prendió una luz roja en la cabeza. Pero al margen de esa primera preocupación, que por supuesto es algo que convive, digamos, siempre en Estados Unidos hay un tema islamofóbico, todos los árabes caen en el mismo cajón del terrorismo, bueno, una cosa muy complicada ahí. No tenía planificado escribir. Entonces, eso es una escritura que, digamos, a diferencia de todos mis otros libros, se impuso un poco por la desesperación que sentí en mi primer viaje a Palestina. Eso está todo contado, por supuesto, en Uh Volverse -huh. a Palestina, que es el primer texto que fue publicado muy tempranamente. Y claro, yo pensaba en ese momento que ahí había escrito mi viaje y se había acabado la conversación. Pero por un lado, está ese escrito que se termina, pero la realidad que no se termina. Y la realidad que a mí me ha seguido haciendo preguntas. En cada nueva investigación, en cada nueva reflexión, cada vez que me doy una vuelta, pienso, claro, es que esto tiene que ver también con mi palestinidad, y también es que Palestina es un ejemplo de una opresión colonial en un periodo supuestamente postcolonial. Entonces, las preguntas que han ido surgiendo me han ido requiriendo otras 100 páginas y otras 100 páginas, y ya vamos en un libro de 300, ¿no? Le cambiamos el título porque ya había una edición anterior con las dos primeras partes, pero yo sí creo, y esto lo voy asegurando en cada entrevista, a ver si me convenzo a mí misma, que la última parte sí es la que cierra el libro por una serie de motivos, ¿no? Porque se cierran algunas historias, se vuelve a la lengua árabe, mi padre entre medio viajó a Palestina, o sea, se empezaron como a cerrar ciertas cosas para mí. Y entonces me parece que yo hice mi propio regreso real, ¿no? Mi propio volver. Entonces sí, aquí se empieza a cerrar una serie de cuestiones que abrió el libro en el 2013, como tú bien decías. Uh -huh. Ahora, a mí me pasa leyéndote y leyendo particularmente este libro, este ejercicio de empatía que es muy poderoso, pero que al mismo tiempo te confronta con los relatos que tenemos sobre quiénes somos, ¿no? A propósito de especialmente Rostros en mi rostro, porque, claro, en Chile está la colonia más grande de palestinos fuera de Palestina, y por lo tanto estamos rodeados, ¿cierto? Y todos tenemos amigos palestinos, si somos afortunados, yo lo soy, tenemos amigos palestinos o que vienen de ese lugar, pero por otro lado es difícil pensar que uno no venga en algún nivel de eso, o sea, los que tenemos
ascendentes españoles del sur, obviamente tenemos sangre que viene del mundo árabe también. Entonces, Sí. hay que me parece muy interesante discutirlo hoy, ¿no? Respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando, lo que pasó en Estados Unidos y sigue pasando, y lo que pasa en Chile también, esta idea de la otredad, que es tan potente y por eso me parecía importante partir leyendo esos extractos que tú rescatas ahí. Esta idea de construirse desde un yo no soy eso y que nos ha Ujú. traído tantos problemas. Cuéntanos un poquito qué fuiste descubriendo a medida que ibas investigando y escribiendo en ese sentido de la otredad. Sí, la reflexión que yo había hecho ya antes era que parece que toda comunidad y sobre todo toda comunidad nacional dibuja fronteras a su alrededor y marca un nosotros y un otros para poder identificarse a sí misma, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta bien interesante porque es justamente la pregunta de rostros en mis rostros es, pero ¿esa construcción será verdadera o será falsa? Ese que nosotros somos de esta manera y los otros son de esta otra. Porque en realidad estamos todos mezclados, tú misma lo decías, ¿no? Tengo un pedazo español, pero el pedazo español es árabe, pero también a lo mejor es judío, ¿no? Pero también a lo mejor es africano, pero también a lo mejor es, y todo eso me va conformando y va de alguna manera apareciendo en nuestros rostros, en nuestro cuerpo, aunque no lo queramos, ¿no? Entonces esa distinción entre nosotros y los otros, nosotros que nos vamos a cuidar a nosotros mismos y vamos a atacar ferozmente a los que pretendan entrar en nuestra frontera, ya sea la nacional, la del hogar, la de la subjetividad, es realmente un ejercicio erróneo y bueno, y peligrosísimo, ¿no? El ejercicio que habría que hacer es como el ejercicio de los griegos, que a mí me gustó, estoy justo enseñando este concepto, que es el concepto de la relación entre se llama el anfitrión y el huésped, ¿no? Y es una relación recíproca en el mundo antiguo en el que yo estoy obligada siempre a recibir al otro que toca mi puerta, ofrecerle mi mejor comida, mi mejor cama, mis mejores regalos, antes de preguntarle quién es. Yo pensé, qué lindo esto, es una idea muy, muy fundacional que tenía que ver con armar comunidad y también hacer que el otro se hiciera mi amigo, para que el otro no me atacara, ¿no? O sea, tampoco era tan generoso, también era pensando, si a él lo recibo bien, me va a deber un favor y me va a hacer su amigo. Entonces, digamos, ese es un modelo que me parece interesantísimo en el mundo occidental, que fue completamente arrasado por este otro modelo, que es el rechazo del otro sin abrirle ni la puerta, ¿no? Y tratando de averiguar inmediatamente quién es. La Y la lógica del bárbaro, pregunta, diríamos. claro, claro, y la pregunta por el quién es una pregunta que no podemos responder. Uh -huh. Así, si nos vamos al fondo del asunto, es una pregunta que no sabemos responder, porque todos estamos constituidos y constituidas por una multiplicidad de etnias, de genes, de experiencias, de lenguas. Entonces, realmente esta distinción es una distinción fraudulenta y, como digo, políticamente construida y peligrosa. Ahora, estamos ahí hoy día mismo, ¿no? Y es impresionante que incluso en Chile yo creo que más que la etnia, creo que lo hemos hablado, ¿no? Nos cruza el tema de clase y es Ujú. muy, muy potente esa diferenciación y hoy día también la diferenciación ideológica. Decir, yo no soy este otro y tengo que protegerme de este otro y mi manera de protegerme de este otro es poner todos estos límites y poner todos estos condicionamientos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí cuando esa defensa de la individualidad, ¿cierto? Que también es una fantasía, por supuesto, se instala con tanto poder en el discurso. Bueno, lo que hay que hacer es educar en el contradiscurso y hay que primero partir por analizar las maneras en que uno también, en términos de clase, pero también en términos de raza o etnia, en Chile es muy fuerte esto. El rechazo, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Hay como mantenerlos lejos, ¿no? Está bueno ponerlos en la bandera o a lo mejor en en la canción nacional o en algún lado decorativamente, pero no como personas de sangre y hueso que constituyen también nuestro ser nacional. Bueno, que ellos no quieren, ¿no? Muchos de ellos no quieren, pero es que nosotros de todas maneras históricamente tenemos una relación muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que la manera de cambiar la política, puesto que una no pertenece al ámbito, a la institución política, es también trabajar desde el uno mismo, ¿no? De qué manera yo en mi vida personal trato a los demás que no son, que yo he sido educada a no considerar como yo, y deshago esas pequeñas fronteras personales y
abro mi cabeza a eso y después voy educando a la gente que tengo alrededor a hacer lo mismo, porque si no hay un cambio cultural es muy difícil que haya un cambio político, Ujú. o Bueno, y incluso ahí que o incluso que se sostenga un cambio político. sí, ahora estaba pensando en esa tarea que tenemos todos, especialmente quienes estamos en el trabajo del discurso, ¿no? Porque claro, podemos decir, no estamos en el mundo político, pero trabajamos desde el discurso, quienes Ujú. comunicamos, quienes crean, ¿cierto? Y ahí quería preguntarte, Lina, también en tu rol como de inmigrante, habitante del mundo, ¿cierto? Y que llevas muchos años viviendo en Estados Unidos y que te tocó el Estados Unidos de Trump. Y una de las cosas que personalmente a mí más me producen temor con el advenimiento del fascismo es ver lo que pasó en Estados Unidos respecto a la reivindicación de discursos antiderechos. Y es difícil imaginar que esta toma del Capitolio hubiese pasado si no hubieran tenido un presidente que defendía ese tipo de actitudes, ¿no? Ujú. ¿Qué sientes tú que deberíamos aprender de lo que sucedió en Estados Unidos bajo Trump para el Chile que hoy día tiene que decidir quién va a gobernar? Mm. A ver, es complejo, ¿no? Uno siempre piensa que está en la peor de las situaciones. Cuando yo llegué a Estados Unidos, se votó a favor de Bush, que era lo peor que podía haber pasado, ¿no? Parecía el fascismo absoluto. Y cuando llegó Trump, ya Bush nos pareció que era un viejito buena onda, por así decir. Uh -huh. Entonces uno nunca se da cuenta de lo peor que se puede poner, ¿no? Y lo importante que es atajar a tiempo, no solamente esas voluntades políticas que quieren destrozar todos los beneficios sociales y los cambios culturales que han sido tan importantes en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que marca una agenda. Sino que también importante, como tú dices, que todos estemos trabajando en reflexionar críticamente sobre los discursos que posibilitan estas manifestaciones de odio y que parece que la legitiman, ¿no? Esto es un poco lo que la cita que tú leías al principio. Entonces, bueno, yo creo que es importante los atajos rápidos, ¿no? O sea, que hay cosas que no se puede permitir que pasen, porque no es como, bueno, son solo 4 años, ¿no? Es que ahí hay unas transformaciones radicales y incluso el segundo periodo de Piñera ya vimos lo que fue, ¿no? O sea, el primero fue nefasto, el segundo fue peor, y yo tuve el momento de optimismo de que lo habíamos atajado y que la ciudadanía había por fin visto lo que era estar bajo un gobierno de derecha y lo que significaba en términos de las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, de ciudadanía que se manifestaba mayoritariamente de manera pacífica, y a quienes se atacó, digamos, de una manera feroz, con una desigualdad de poder brutal. Entonces parece que ahí está pasando algo muy extraño porque yo tuve esta sensación de que, bueno, se había frenado algo, había habido una especie de cambio subjetivo importante en la ciudadanía del país y de pronto estamos viendo que podría ser que tuviéramos un gobierno de ultraderecha, que incluso más a la derecha que Piñera, no nos olvidemos, con una serie de declaraciones que incluso van tan lejos como no dejar votar a las mujeres. Y alguien decía, bueno, era un chiste, era una tontería. No, es que entre broma y broma la verdad se asoma. Esos son los deseos que están ahí. Si Freud eso ya lo dijo, que en el humor se revelan una serie de cosas. No, y además que Entonces, han salido miembros del Partido Republicano diciendo, no, es que no es broma, es así. Y nosotros defendemos que sea así. bueno, de eso justo no me había enterado, yo hasta me había quedado hasta el momento de, bueno, era una broma, pero no. Entonces peor incluso. Entonces, claro, no se puede dejar que digamos que ocurra esto y estamos trabajando para ello. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta, y esto lo digo muy honestamente, que esto no es como, bueno, es un gobierno más, vamos a ver qué tal le va a este presidente de ultraderecha. Pues no, no es a qué tal le va, es hacer posible vehicular una serie de retrocesos que no solamente son los legales, sino que también son los culturales, y además en un momento en que se está discutiendo la nueva constitución. Eso se pone en peligro. Entonces yo le digo a la ciudadanía que a lo mejor no es de izquierda, ni es de ningún partido, pero que sí votó a favor del cambio de la constitución, que tengan en cuenta que su voto no va a ser respetado, que la nueva constitución corre peligro y que el voto de las mujeres corre peligro y que la paridad corre peligro y que toda una serie de derechos que hemos ido adquiriendo corren peligro. Entonces no es una decisión cualquiera la de este voto. Insisto, no se puede dejar pasar porque luego incluso cuando nosotros vemos lo que está pasando en la era post-Trump, que lo que hay que hacer es un trabajo de deshacer lo que ya se hizo. O sea, a lo mejor Biden se va a demorar 4 años en deshacer lo que Trump hizo, ¿no? Y no solamente lo que Trump hizo en términos legales y económicos, sino que además cómo empoderó a una serie de gentes, ¿no? Que son de ultraderechas y que realmente sienten que el poder valida
sus creencias. Sí, y ahí hay un camino que es súper difícil y que de hecho tú lo hablas en Palestina en pedazos, que es esta idea de pasarse de víctima a victimario, ¿no? Mm. Y decir, bueno, es que a mí me ha dolido, a mí no me han escuchado, yo he sido víctima, como en el caso del pueblo judío, ¿cierto? Y del sionismo, que toma el argumento del holocausto como una herramienta para instalar violencia, lo que es súper contradictorio y es súper difícil de desarmar. Entonces, por eso me parece muy importante reflexionar y por eso yo también invito a la gente a que lea Palestina en pedazos, porque estamos todos ahí. Seamos o no seamos, tengamos o no tengamos sangre árabe, seamos o no seamos, estamos todos en ese lugar de vulnerabilidad de manera constante. Y aprender de ese camino, yo creo que nos hace bien, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda a reflexionar. Y por eso mismo, gracias Lina Meroane por escribir este libro y gracias nuevamente por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.